Celebramos hoy la fiesta de la Virgen del Rosario, que triunfó en Lepanto contra los moros. Los musulmanes atacaron la cristiandad y la cristiandad se defendió victoriosamente, derrotando a los invasores musulmanes heroicamente. Fue fundamental para la victoria que el Papa San Pío V pidió oraciones al pueblo de Dios y específicamente pidió que se rece el Sacratísimo Rosario, que fue el principal armamento utilizado por la cristiandad, si bien no el único, en la gloriosa victoria de Lepanto. Y quiero decir una palabra en esta gloriosa fiesta que celebramos con credo de incienso sobre la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza es una de las 4 cardinales. ¿En qué consiste la virtud de la fortaleza? Santo Tomás lo dice en la Suma Teológica. Bueno, le dedico un tratado de esto, el Tratado de la Fortaleza, precisamente, en la segunda cuestión 123, artículo 5, se pregunta a Santo Tomás si la fortaleza tiene como objeto propio los peligros de muerte en la guerra. Y la respuesta es que sí. Y lo hace siguiendo Aristóteles. La fortaleza se ocupa sobre todo de la muerte en la guerra. Esto ya lo decía Aristóteles en la Ética. Quod maxime fortitudo circa mortem que es in velo. Y acá en la victoria de Lepanto entonces tenemos un ejemplo muy concreto, muy gráfico, histórico, de el ejercicio de la virtud de la fortaleza. Y alguno podría decir, bueno, padre, pero nosotros no somos soldados en sentido material, no vamos a tomar las armas en un material, en una batalla, entonces no podemos vivir la virtud de la fortaleza. Uno podría objetar eso. Y eso no es así. Ya Santo Tomás se pregunta sobre este tema y dice que hay 2 tipos de guerra: la guerra, digamos, pública, colectiva, o también la guerra del martirio. Por ende, el martirio también es una guerra. O sea, tenemos la guerra común o tenemos la guerra particular, que el martirio es una guerra particular. Por extensión, la fortaleza también se refiere a otros peligros, al afrontar otros peligros que no son los peligros de muerte en la guerra. Y otro elemento más, para terminar estas breves palabras, es que la virtud de la magnanimidad es una de las partes potenciales de la virtud de la fortaleza. Y dice Aristóteles, y repite Santo Tomás, que el magnánimo está en el extremo en cuanto a la grandeza. La moto de la mañana, la moto del sermón es esta. Siempre suele pasar uno más motos durante estos sermones. El magnánimo está en el extremo en cuanto a la grandeza, dice Aristóteles, porque tiende hacia lo más grande. Magnanimus es quid in magnitud in extremas, pro in extremus, in quantum silget ad maxima tendit. Ad maxima tendit. El magnánimo tiende a lo más grande. Y esto también es parte de la fortaleza. Y también nosotros entonces, como misioneros, como sacerdotes en acto de omnipotencia, también nosotros entonces tenemos que vivir en el extremo en cuanto a la grandeza.
Tenemos que ser extremistas. ¿En qué sentido extremistas? En el sentido de aristotélico tomista, en el sentido de estar en el extremo en cuanto a la grandeza, en el sentido de tender hacia lo más grande, ad maxima tendit. Y esto también lo vemos de modo especial, de modo especialmente gráfico, en la victoria de Lepanto. Los santos y los héroes de Lepanto nos muestran este tender hacia lo más grande, este estar en el extremo en cuanto a la grandeza. Ellos tendieron hacia lo más grande, hacia la victoria de Cristo Rey, hacia la victoria de María Reina, y llenos de valentía enfrentaron al enemigo invasor, defendieron la cristiandad. También nosotros entonces tenemos que, llenos de valentía, enfrentar a los enemigos del alma, mundo, demonio y carne, y también tenemos que defender a la Iglesia frente a sus enemigos externos y buscar convertir incluso a los enemigos externos de la Iglesia. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, Virgen de las Victorias, Virgen de Lepanto, que nos alcance de Dios, del Dios de los ejércitos, la gracia de tender hacia lo más grande, la gracia de vivir en el extremo de la fortaleza, como pide Aristóteles, como pide Santo Tomás, como nos pide la Iglesia. Amén.